para mujeres, donde eres mujer. Temperaturas muy altas con una humedad igualmente elevada está haciendo que nosotros quizás nos adelantemos a nuestro acostumbrado verano. Pasa que hay que tomar precauciones en lo que respecta a cómo nos alimentamos, con qué nos alimentamos, a hidratarnos y, por qué no, a cuidar nuestra salud cardiovascular. Esta tarde invitamos a la doctora Madeline Durán, médica nutrióloga, diabetóloga, y a la doctora Bismari Pineda, médica cardióloga, para que toquemos este tema, que es un tema que de repente le podemos dar como de lado, pero no es para darle de lado. Hay que prestarle atención a las condiciones de nuestro clima que, bueno, son las nuestras y nos afecta todos los años. Nos unimos a esto, se nos une a la condición del clima, la situación del polvo de Sahara que dispara las crisis alérgicas sobre todo. Así que vamos a conversar con la doctora Pineda y con la doctora Durán a ese respecto. ¿Qué comemos, qué no comemos, cómo nos cuidamos? Vamos a hablar un poco de eso. Buenas tardes y bienvenidas a las dos, queridas. Hola, muchas gracias. Buenas. Hola, doctora, ¿cómo tú estás, Madeline? No sé quién arranca primero. Te oigo, Madeline, te escuchamos. Bueno, pues nada, el organismo está diseñado para que aguantemos unas temperaturas máximas de 24 o 25 grados Celsius. ¿Tan bajita? Sí, bueno, a partir de ahí nos ponemos en situación de estrés. Okay. Y el organismo empieza a reaccionar al calor, disminuyendo, poniéndose en alerta y disminuyendo el trabajo muscular, dejando de irrigar sangre a la piel y otro tipo de cosas. En cuanto a la alimentación, el proceso de digestión es un proceso de combustión, como yo les he dicho muchísimas veces, un proceso químico en el que se produce calor. Entonces, la alimentación juega un papel importantísimo en estos tiempos de altas temperaturas y alta humedad como tenemos nosotros. Entonces, lo recomendable es pues no hacer comidas muy pesadas en cuanto al aporte calórico, a la cantidad de grasa, a la cantidad de condimentos, por ejemplo, de picantes. No hacer comidas muy abundantes tampoco. Y yo diría como una recomendación particular, incluso invertir el orden de las comidas, porque a las 12 del día, 1 de la tarde es cuando más calor hace, y si ese es el horario habitual de comida nuestro, pues debíamos hacer una comida mucho más ligera, de más fácil digestión y que provoque menos producción de calor. Por ejemplo, ensaladas a las que se pueden añadir granos o alguna proteína vegetal, e incluso un sándwich. Y entonces en la noche, ya cuando la temperatura ha disminuido más, cuando estamos más tranquilos, menos estresados, entonces hacer la comida más pesada, estilo Estados Unidos, por lo menos en estos tiempos de calor. Pero entonces después viene que no se supone que tú no debas hacer esas comidas más pesadas antes de acostarte. Bueno, pero no quiere decir que uno va a cenar a las 10 de la noche, pero si uno cena a las 8 de la noche, un plato de pescado, pollo, carne con ensalada o vegetales, pues no pasa nada. Y las calorías importan a lo largo del día, si es con vistas a perder peso. O sea, no es que yo me las voy a comer todas al mediodía y entonces en la noche no puedo comer. Eso depende cuánto gastas a lo largo del día. Entonces no importaría, sería poner en la balanza y sería menos perjudicial en estos tiempos comer en la noche más pesadito que a mediodía, porque comerse un arroz con habichuela, con carne guisada y frito al mediodía, que ya normalmente es una comida hipercalórica, pues con esta temperatura es casi morirse. Porque es que uno entra como en ese letargo
con te esas da un comidas. sopor, sí. Sí, sí, sí. Pero es todo por el proceso de digestión, o sea, las proteínas, por ejemplo, tipo carnes, tienen, y todos los alimentos que tengan mayor cantidad de grasa, tienen un proceso de digestión más largo, más pesado, que comerte una ensalada, un carbohidrato, aunque sea Pescado, simple, o Madeline, sea, mariscos, que son cosas como que se digiere más fácil, ¿no? más fácil, sí, depende de la tolerancia de las personas con eso de los mariscos. Los pescados en general se digieren muy rápido, muy fácil, el pollo, el pavo, el atún, o sea, la tuna incluso de lata. Hoy, por ejemplo, yo hice en mi casa una ensalada de papa con atún de lata, tomate, cebolla, aceituna. Y eso pudiera ser una comida completa, Perfecto. por ejemplo, a mediodía. Otra parte es la adecuada hidratación. Sí. ¿Y quiénes son más vulnerables a las deshidrataciones y a los golpes de calor? Los adultos envejecientes, las personas en sobrepeso, los bebés y las mujeres embarazadas. Me paro ahí, Madeline. Primero, ¿cuál es la hidratación adecuada? Porque si tú, por el sudor, tú puedes estar perdiendo electrolitos y minerales. Entonces, la hidratación contempla que si es posible, tú te tomes alguna sal rehidratante, una bebida isotónica, un coco de agua o lo que fuere, Claro, o el agua es suficiente. Todo eso está contemplado dependiendo de las pérdidas, porque normalmente, ¿cuánto debemos consumir de agua? Si no hay una condición, por ejemplo, una insuficiencia renal que impida que tú puedas beber cantidad de agua o una insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, hay personas con patologías que no pueden consumir mucha agua. Pero una persona sana o con enfermedades controladas, lo normal es que consuma un cc de agua, 1 mililitro de agua por cada caloría consumida. Okay. Entonces, en promedio, digamos que 2.500, 3.000 calorías sería, 3.000 cc sería lo adecuado. Dependiendo también la actividad física de la persona y teniendo en cuenta que los obesos y los bebés, sobre todo que tienen más peso, se deshidratan más rápido. En las personas mayores no suele la mayoría tomar suficiente cantidad de agua. O porque se les olvida, o por falta de costumbre, o porque les deja de gustar. Entonces, esas personas más vulnerables pudiéramos añadir electrolitos o alguna bebida isotónica o alguna bebida que tenga sobre todo sodio, porque es lo que se pierde más por el sudor, que es un mecanismo de defensa del organismo. O sea, el sudor no es malo, es una forma de refrescar el cuerpo. Claro. El sudor, la respiración. ¿Qué es golpe de calor, Madeline? ¿Qué es un golpe de calor? Un golpe de calor es cuando la temperatura corporal excede el rango aceptable y, por ejemplo, en una temperatura ambiente de 40 grados y una humedad alta, se te calienta, por decirlo de forma que coloquial, se entienda, el cerebro. O sea, hay un sobrecalentamiento del organismo, el cerebro tiene una temperatura elevada y tiene un mecanismo de parar los órganos, parar el trabajo orgánico para no seguir produciendo calor. Todas las actividades orgánicas producen calor, la actividad muscular, el proceso de digestión, pensar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué hace el organismo? Que provoca una parálisis multiorgánica como un mecanismo de defensa, pero puede llevar a una persona a un intensivo, incluso la muerte. Eso se ve mucho en los maratones, en los mediomaratones y en esas carreras que se hacían aquí a las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde, de 20 kilómetros, 10K, ese tipo de cosas, en una temperatura ambiente no adecuada, y muchas veces ocurrió que de 50 participantes, 8 caían en intensivo por un golpe de calor. ¡Wow! 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 Pero mucho. Sí, la gente no lo... y la gente no se hidrata adecuadamente. El que va a correr tiene que irse hidratando cada media hora, por lo menos. Cada media a una hora.
Por eso en el camino de los maratones siempre hay, y en el camino de las vueltas ciclistas y todo eso, siempre hay gente supliendo electrolitos y agua. Justamente para evitar los golpes del calor, nos cuenta Juan Carlos, nuestro productor, que es corredor, se les recomienda refrescarse el cuello en los maratones y carreras cada cierto tiempo. El cuello y la cara, una pregunta, Madeline. ¿Qué no se recomienda comer ahora? Picantes, comidas con mucha grasa, frituras, ese tipo de cosas, y comidas hipercalóricas, por ejemplo, comerte un sancocho, un mondongo, unas paticas, unos espagueti con mucha grasa y uno frito. Se recomienda una comida ligera, se recomienda el consumo de fruta. Fíjate que la naturaleza es muy sabia y en verano se producen las frutas que más cantidad de agua tienen. Por ejemplo, melón, sandía. Entonces, esta es época de consumir frutas, vegetales y carbohidratos incluso simples. O sea, por decirte simple, te digo arroz que no necesariamente sea integral o granos, ese tipo de cosas. Pregunta a nuestro productor que ¿por qué comidas ligeras? Para que la digestión sea más fácil, más rápida y se produzca menos calor en el proceso. Ok, yo tengo una pregunta para la doctora Bismari Peneda. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, doctora, teníamos tiempo saludos. sin escucharla por Teníamos aquí. ratico. Mire, doctora. Gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con ustedes, más por este tema tan interesante y que han iniciado un abordaje excelente, porque tú sabes que somos lo que comemos, ¿verdad? Y fíjate cómo la doctora Durán pues ha mostrado ahí cómo la alimentación puede ayudarnos con estrategias para mitigar el calor de este verano. Por la parte cardiovascular, si bien las enfermedades cardiovasculares son quizás más importantemente asociadas al frío, por un tema de que las arterias, sobre todo las enfermedades del corazón, porque las arterias se ponen más estrechas durante el frío. Sin embargo, como muy bien apuntaba la doctora, nuestro cerebro tiene una zona que es del hipotálamo, que con temperaturas hasta 40 es capaz de regularla a través de aumentar ese flujo hacia esas glándulas sudoríparas que tenemos aproximadamente cerca de 2 millones para entonces empezar nosotros a sudar y entonces enfriarnos. Siempre le digo que dentro de las medidas, aparte de la alimentación, por ende, es importante la ropa que utilicemos y no utilizar gorros y sombreros, porque justamente la cabeza, el cuero cabelludo, pues es una de las áreas donde nosotros podemos regular mejor con el sudor, pero entonces con el sudor perdemos líquidos y electrolitos. ¿Qué pasa con la circulación? Bueno, la sangre se pone más espesa, más viscosa, y esto predispone a la formación de coágulos. Y aparte de los grupos de riesgo que ya bien mencionó la doctora, también están los pacientes que utilizan algunos fármacos para el corazón, como los diuréticos, porque los diuréticos de por sí aumentan el volumen que sale del cuerpo y entonces el paciente está quizá más deshidratado. Los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que uno generalmente le dice no tome más de 2 litros de agua al día, entonces ahora con todas estas pérdidas insensibles, pues pueden tener mayores requerimientos. Y los pacientes también que tienen un poco de enfermedad renal, que no pueden mantener muy bien el balance entre los electrolitos. Y evitar esas horas pico, las horas centrales del día, como entre 12 y 4 de la tarde, para la exposición al sol. Y ahora que uno con el tema del COVID había estado recomendando sobre todo la realización de ejercicio quizá en espacios libres, pues si se van a hacerlo en las horas más frescas, porque ejercitarse al aire libre pues pudiese ser ahora mismito un poquito pues peligroso por el tema de las altas temperaturas, porque los principales síntomas que empieza a tener el paciente, inclusive a veces se pone sonoliento, se desorienta, tiene mareo, tiene calambres, tiene debilidad, y es porque la presión baja. Entonces, cuando hay hipotensión, llega menos sangre a los órganos como el riñón, el cerebro, el corazón, y entonces en un paciente vulnerable, pues esto puede desarrollar inclusive síncope, que son pérdidas transitorias de la conciencia. Doctora, yo tengo una pregunta. En el caso de nosotros que nos entrenamos al aire libre, yo quisiera saber
¿qué ejercicios sí y qué ejercicios no? Porque la verdad es que nos pasa, tenemos días en que todo el grupo de entrenamiento de nosotros va muy cargado, o sea, no está trabajando la capacidad que cada quien conoce que trabaja. Porque el calor te disminuye el rendimiento, Entonces, ¿cierto? para esos días que el calor puede más que nosotros, ¿cuáles son, o sea, cómo usted recomienda que entrenemos? Eso cuando regresemos, si nos da la respuesta, cuando vengamos de publicidad. Ya volvemos.